Todo bien, todo bien. ¿Cómo va todo? Firme, firme. Bueno, pues vamos a empezar de una con ejercicio, ¿verdad? Listo, pues. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio. Este es breve. Ya este se realiza, se hace al ojo. Entonces, miren cómo dice. Se tiene un flujo de agua a través de un tubo que cambia de dimensiones en un punto. La sección uno del tubo tiene un diámetro de 30 milímetros, tiene 30 milímetros de diámetro. La presión en este punto corresponde a 340 kilopascales y la velocidad que lleva el flujo inicialmente es de 10,8 kilómetros por hora. La sección 2, o sea, en la parte ya de acá arriba, estas dos y esta es uno, ¿verdad? Dice mide 50 milímetros de diámetro y se eleva 3 metros. O sea que con respecto al punto uno, el punto 2 está 2 metros por encima. Encuentre el valor de la presión del agua en la sección 2, ¿ya? Y bueno, esta parte no, esto hace parte de otro ejercicio. Vamos a empezar con este, que esté sencillito dentro de lo que cabe, ¿verdad? Para ir viendo cómo van con el manejo de fórmula. Entonces, como ya saben, ¿verdad? A ver, las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Este tema viene siendo ¿qué? Dinámica de fluidos, ¿ya? Aquí vamos a estudiar lo que es el fluido en movimiento. Entonces, dinámica de fluidos. Entonces, en dinámica de fluidos vamos a tener la ecuación de Bernoulli, que viene siendo ¿qué? Presión más densidad por gravedad por la altura, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Esto vamos a tener que es constante, ¿ya? Vamos a tener que es constante, o sea que se puede reescribir esta ecuación como la presión uno por la densidad, por la gravedad, por la altura a la que está el punto uno por un medio de la densidad, por la velocidad al cuadrado de la velocidad uno. Ya. Igual a todo eso mismo, pero en el punto 2. O sea, presión 2 más densidad por gravedad. Ya. O sea, podemos reescribir esa ecuación para dos puntos diferentes e igualarla. Entonces, esa es la ecuación de Bernoulli, que básicamente viene siendo una expresión que hace alusión a lo que viene siendo la conservación de energía dentro de todo este sistema que tenemos acá. Y como segundo, ¿verdad? Vamos a tener las ecuaciones de caudal y de continuidad. Esta es la ecuación de caudal que viene siendo área por velocidad, o podemos escribirla también como velocidad, volumen sobre tiempo, ¿verdad? Que en algunos libros lo van a encontrar como la derivada del volumen con respecto al tiempo, o el cambio que va teniendo el volumen a lo largo del tiempo, ¿ya? Y la ecuación de continuidad, que viene siendo área uno por velocidad uno es igual a área 2 por velocidad 2. Esto nos indica que el caudal es constante, ¿ya? Al igual que como pasa en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que es constante, podemos armar un caudal o podemos armar la ecuación de caudal para el punto uno, ¿verdad? Y tener área uno por velocidad uno y para el punto 2 y tener área 2 por velocidad 2. ¿Sí, sí queda clara esa parte? Las ecuaciones. ¿O lo explico otra vez? Sí, sí, Listo, pues. sí. Entonces, es básicamente, aquí vamos a tener para todo lo que viene siendo dinámica de fluidos, ¿verdad? Para un fluido ideal, ¿verdad? Porque aquí vamos a trabajar con fluidos ideales, vamos a utilizar nada más esas tres ecuaciones, ¿ya? Esta que es de continuidad, ¿verdad? Vamos a utilizar la de Bernoulli, la de continuidad, y también vamos a usar esta de caudal, ¿ya? Que en algunos ejercicios se va a poder calcular como velocidad sobre tiempo, volumen sobre tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Ya. Vamos a empezar anotando los datos para ver qué tenemos.
Nos dicen que para el punto 1, ¿verdad? El punto 1, vamos a anotar los datos por acá. Para el punto 1, ¿qué vamos a tener? Para el punto 1 vamos a tener una presión 1, ¿verdad? El agua va a desplazarse a una velocidad 1 y pues va a estar a una altura determinada con respecto a un nivel de referencia. Va a tener una altura H1. Ya, estos son las tres variables que van a ir dentro de lo que es la ecuación de Bernoulli. Y lo mismo va a ser para el punto 2. Ya vamos a tener presión 2, velocidad 2 y altura 2. Entonces, en el punto 1 me dicen que la presión que tengo acá, ¿verdad? Es de 340 kilopascales. O sea, la presión en el punto 1. ¿Ya? La velocidad me dicen que es de 10,8 kilómetros por hora. Y la altura, pues eso lo cuadramos ahorita. La presión 2 es lo que me pide el ejercicio. O sea, esto es lo que yo voy a hallar, ¿verdad? Esta es mi incógnita. Y la velocidad 2 tampoco me la da el ejercicio. ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasa con las alturas? A mí me está diciendo el ejercicio que la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2 viene siendo ¿qué? 3 metros. O sea que si este H1 viene siendo la altura a la que está el punto 2 con respecto a un nivel de referencia y H2 viene siendo la altura que está el punto 2 con respecto a otro nivel de referencia, la diferencia entre H1 y H2 viene siendo ¿qué? 3 metros. ¿Ya? O sea, H2 menos H1 va a ser igual a 3 metros. ¿Ya? Y eso simplemente lo podemos llamar H. ¿Sí queda clara esa parte? ¿O ustedes lo hacen diferente? Que eso hay varias formas de hacerlo. Entonces, vamos vamos a tener esto por acá. Entonces, ya tenemos los datos, ¿verdad? Tenemos presión. Haga- Tú Ajá. tomas una sola H. Sí. O sea, ¿cuántas H tomas tú? O sea, hay varias formas de interpretar este ejercicio. A ver, miren esto. Cuando yo voy a plantear, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. A ver, esto que tenemos aquí es la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Cada término, yo esta hoja se la voy a compartir. Cada término tiene su nombre. Presión estática, presión cinética, ¿verdad? Que viene siendo el término que tiene la velocidad al cuadrado. Estática es la que tiene la h, ¿verdad? La altura. Y cuando yo voy a trazar las alturas h, ¿verdad? O sea, yo voy a decir el punto 1 está a cierta altura, yo tengo que trazar un nivel de referencia. ¿Ya? Tengo que trazar un nivel de referencia. En este caso, la referencia está aquí, donde dice ref. Entonces, ese punto 1 va a estar a una altura h1 con respecto a mi nivel de referencia. Lo mismo el punto 2. ¿Qué es lo que pasa? Que ese nivel de referencia yo lo puedo colocar donde a mí se me dé la gana, ¿ya? O lo tengo que colocar donde me convenga. Yo puedo colocar este punto o este nivel de referencia en donde lo puedo colocar acá, justo a la altura del punto 1. ¿Para qué? Para que la altura H1 sea que 0 y la altura H2 pues sea la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí me hago entender? O sea, yo trazo, Así es como pensaba que lo ibas a explicar, ¿cómo? porque así es como solía hacerlo yo en mecánica. Exacto, sí, lo mismo que se hacía en mecánica cuando eh, hablábamos de energía potencial gravitatoria. ¿Ya? O sea, tú trazabas niveles de altura, ¿verdad? Un nivel de referencia del cual vivas midiendo las alturas. Entonces aquí se hace lo mismo. ¿Ya? Porque si yo coloco mi nivel de referencia justo donde pasa el punto 1, entonces yo puedo decir, en vez de decir esto, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que H1 viene siendo 0 metros y que H2 es igual a 3 metros. ¿Ya? O sea, si coloco
mi nivel de referencia justo acá. Si lo pillan. O Sí, sea, por tú, eso no hay problema. Breve. ¿cómo, cómo? ¿Cómo, Ah, cómo? breve. Breve, ¿no? Breve. Exacto, sí, sí, así es breve, ¿ya? Entonces, ¿sí queda claro o lo vuelvo a explicar? Sí, sí, sí. Ahora sí. Cuando planteo la ecuación de Bernoulli, tengo que trazar un nivel de referencia para poder colocar las alturas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé que en un ejercicio yo tengo que utilizar ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad? A ver, la ecuación de Bernoulli es la única que me habla de presión. Ya, si se fijan, la ecuación de caudal me relaciona el área y la velocidad, ¿verdad? Lo mismo la ecuación de continuidad. Pero la ecuación de Bernoulli es la única que me relaciona lo que es la presión como tal, ¿verdad? Entonces, la presión y la altura. Ya, entonces, siempre que me hablen de presión, altura, tengo que utilizar las ecuaciones de Bernoulli. Cuando me hablen de área y de velocidad, ya sé que cuando me hablen de área más que nada, ¿verdad? Ya sé que tengo que utilizar las ecuaciones de caudal o de continuidad. Entonces tenemos por acá, ¿verdad? Estas variables. Entonces nosotros vamos a armar la ecuación de Bernoulli para este escenario. O sea, vamos a tener presión 1 más densidad por gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esto es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. O sea, ¿verdad? Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Para el punto 1 y la ecuación de Bernoulli para el punto 2. Esto que está acá es constante. Por eso es que se pueden igualar. Yo puedo igualar la ecuación de Bernoulli acá, ¿verdad? En el punto 1 con el punto 2 porque todo es constante. Si se fijan, la ecuación me dice que esa expresión es constante. Por lo tanto, se iguala. Entonces vamos a tener eso por ese lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. Yo sé que la altura H1 pues es cero, ¿verdad? Como habíamos dicho que estaba justo en el nivel de referencia. Entonces yo elimino ese término, ¿verdad? Y tengo que hallar lo que viene siendo la presión 2. Entonces vamos a despejarla. La presión 2 es lo que yo necesito hallar acá. Entonces si despejamos presión 2, ¿verdad? Me va a quedar presión 1 más, bueno, sería menos densidad por gravedad por H2 más un medio de la densidad por la velocidad 1 menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el primer término, presión 1, ese término lo tenemos, ¿verdad? Aquí nos dan la presión 1. El segundo término, densidad por gravedad. A ver, la densidad es la densidad del agua. La altura, ¿verdad? Bueno, la gravedad es la gravedad y la altura, pues nos dicen que es de 3 metros. Entonces, este término ya lo tenemos. Ahora, el tercer término es un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad 1 la tenemos, pero está en kilómetros por hora. Voy a pasar todo eso al sistema internacional, ¿verdad? Entonces aquí se hace una conversión sencilla, ¿ya? Porque sí, tenemos kilómetros por hora, ¿verdad? Y lo tengo que pasar todo a metros por segundo. Entonces simplemente, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un kilómetro, ¿verdad? Como quiero eliminar kilómetros, lo coloco abajo y sé que un kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? Y aquí vamos realizando la conversión. Tengo horas, ¿verdad? Los quiero pasar a segundos. Entonces yo sé que un segundo, una hora tiene 3600 segundos, ¿verdad? Y una hora, o sea, como quiero eliminar hora, ¿verdad? Lo coloco aquí en la parte superior. Entonces, hora con hora se me va, kilómetro con kilómetro se me va. Y al final me va a quedar que la velocidad 1 va a ser igual a 10.8 sobre, eso sería 3.6 metros por segundo. Sí, sí quedó clara la conversión.
O lo repito. Sí, sí, quedó claro. Entonces, eso nos da una velocidad 1 de 3 metros por segundo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué sucede? Ya tenemos pues esos tres términos, ¿verdad? Sería cuestión de reemplazar y ya que nos dé la presión. Pero, ¿qué sucede? El ejercicio en ningún momento nos da la velocidad en el punto 2. ¿Ya? Nos da la velocidad en el punto 2. Entonces, cuando lleguemos a este punto, ¿verdad? Toca aplicar otra ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación con dos incógnitas, necesitamos otra ecuación que solvente, ¿verdad? Esa parte. Entonces, ¿qué ecuación nos queda? Nos queda la de caudal y la de continuidad, ¿verdad? La de caudal, claro, nos relaciona la velocidad. El área, pues a nosotros nos dan los diámetros, ¿verdad? Nos dicen que el diámetro 1 es de 30 milímetros, ¿verdad? Y el diámetro 2 nos dicen que es de 50 milímetros. O sea, si nos dan el diámetro, nos están dando el área. Calculamos el área en función del diámetro como pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿ya? O podemos hacerlo con el radio, que viene siendo pi por el radio al cuadrado. Ya sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces ahí se realiza la conversión. Entonces, en este caso, ¿qué me conviene? Pues la ecuación de caudal no me conviene. ¿Por qué? Porque necesitaría el caudal, ¿verdad? Que fluye a través de la tubería. Entonces, esa ecuación no me sirve. ¿Y qué me queda? Pues la ecuación de continuidad. Ya que tenemos, o sea, si tenemos los diámetros, tenemos área 1, tenemos área 2, la velocidad 1 ya la calculamos anteriormente, entonces solo nos quedaría la velocidad 2. Entonces realizamos ese cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ecuación nos sirve? Aplicamos ecuación de continuidad. Entonces vamos a tener área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Oigan, si voy rápido o si no entienden algo, díganme. O si quieren que vaya más lento o algo. O si quieren que vaya más rápido, me avisan. Entonces despegamos de acá velocidad 2, ¿verdad? Y nos va a quedar área 1 sobre área 2 por velocidad 1. Entonces, las áreas las podemos reescribir en función del diámetro, que viene siendo pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado sobre pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado. Todo esto multiplicado por la velocidad 1. ¿Ya? Entonces acá se simplifica esta parte de pi cuartos, pi cuartos. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar la velocidad 2, que va a ser igual al diámetro 1 sobre el diámetro 2, todo esto elevado al cuadrado, por la velocidad 1. Y esto, bueno, si lo reemplazamos, ¿verdad? Nos dicen que son 30 milímetros el diámetro 1 y 50 milímetros el otro diámetro, ¿verdad? El diámetro 2. Entonces no hace falta, en este punto no hace falta hacer la conversión porque aquí las unidades se simplifican, ¿verdad? Y al final nos va a quedar que la velocidad 1 es igual a 3 quintos sobre 3 sobre 5 al cuadrado por la velocidad 1. Entonces si tenemos que, esta es la velocidad 2. La velocidad 2 va a ser igual a 9 sobre 25 por la velocidad 1. Reemplazamos 9 sobre 25 por 3 metros sobre segundo, ¿verdad? Y eso nos da la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 me da a mí 1.08 metros por segundo. Entonces, esta clase de ejercicios es muy común en parciales, ¿ya? O sea, van a tener ejercicios en los que tengan que aplicar en los que tengan que aplicar dos o más ecuaciones, ¿ya? De dinámica de fluido. De esta manera, ¿ya? Porque si no te dan la velocidad, hay ejercicios en los que no te dan la velocidad 1 ni la velocidad 2, pero sí te dan la presión 1, la presión 2. O sea, siempre te van a dar dos incógnitas,
¿ya? Y vas a tener que armar dos ecuaciones. Esta clase de ejercicios no pela en un parcial. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a eh, reemplazar en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Porque ya tenemos todos los datos. Aquí ya solamente es cuestión de reemplazar. Eran 340 kilopascales, o sea, 340.000 pascales, menos la densidad, que en este caso va a ser la densidad del agua. Como ya saben, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? La gravedad, vamos a tomarla como 9.8 metros por segundo cuadrado. La altura van a ser de 3 metros, más un medio de la densidad, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la velocidad 1 al cuadrado. Velocidad 1 al cuadrado nos dio que 3 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Menos un medio por 1000 kilogramos por metro cúbico por 1.08 metros por segundo al cuadrado. Bueno, en esta parte se podía simplificar un poco más la ecuación. O sea, podíamos aquí extraer factor común, ¿verdad? Y nos quedaba o sea, esta parte nos quedaba como un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado también. Entonces reemplacemos en la calculadora. ¿Tá? Y eso nos da... A ver, a mí me da una presión de 314,5 kilopascales. Esa es la presión que me da a mí cuando calculo. ¿Ya? Si le están haciendo y le da lo mismo, pues está bien. Yo tengo una preguntita en cuanto a la ecuación de Bernoulli. Cuéntame. Es que, mira, el profe la escribe así: presión sobre peso específico Ajá, sí. Ya, más ya, ya. C. Él escribe presión sobre peso específico por... No, pero eh, presión sobre, así, presión sobre peso específico más ah, ah, altura ajá. más velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Sobre Así. 2 veces la gravedad. eh, así la Esta es otra escribe. forma de escribir la ecuación. Y esto se hace Ujú. con peso específico. O sea, eso es agarrar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que es esta, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Esto es igual, ajá, es constante. Entonces, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Ya? Este es el Ah, peso específico. Y esto se mide, si no estoy mal, creo que es Newton por metro cúbico, o no estoy seguro, sí, debe sí, ser sí, sí, Newton por metro cúbico. sí, sí, así. Bueno, entonces, esa ecuación lo que hacen es que dividen toda la ecuación, ¿verdad? Por Ujú. gamma, ¿verdad? Como al igual es constante, ¿verdad? Y densidad por gravedad es un valor constante, al dividirlo entre un valor constante, pues te va a dar constante también. Entonces tienes presión sobre gamma más este término queda solamente H porque divides por gamma, ¿verdad? Que es el peso Ajá, específico y eso es densidad por gravedad. Dividido entre la densidad se te va, ¿verdad? Te queda la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Y ok. esto es constante.
Ok, igualita, ¿eh? Es ¿ya? equivalente a la otra. Sí, es equivalente, puedes usar, es lo mismo, solo que Cualquiera de las dos. hay ejercicios en los que te dan directamente el peso específico del Pues, fluido. a él le gusta bastante el peso específico. ¿Entiendes? Entonces, bueno, o sea, es el mismo, la misma operación, ya. O sea, vas a realizar lo mismo. Ujú. De pronto el despeje cambia un poco, pero en sí es lo mismo. Ok. Bueno, esto por acá. Bueno, entonces, este ejercicio es breve. Y ahora vamos a hacer este otro. Ya, este tú lo hiciste, Andrés. Dime. Este ejercicio lo hiciste. Sí, ese sí. Ese fue el Bueno, que hice yo. bueno, vamos a hacerlo de todas formas. Entonces dice, eh, la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es de 5 newtons. Cuando el objeto se suspende en una balanza de resorte y se sumerge en agua, la lectura en la balanza es de 3,5. Encuentre la densidad del objeto. ¿Ya? Entonces, este ejercicio pertenece a lo que es principio de Arquímedes. ¿Ya? Entonces, el principio de Arquímedes o el principio de flotación de Arquímedes nos habla de que todo cuerpo que está sumergido dentro de un fluido, en este caso vamos a suponer, tenemos una pelota sumergida dentro de agua, ¿verdad? Todo cuerpo sumergido dentro de un fluido va a experimentar una fuerza de flotación que lo va a llevar hacia arriba, ¿verdad? O sea, él va a tener su peso y va a tener la fuerza de flotación, que en este caso, bueno, la fuerza de flotación puede ser fuerza de empuje, fuerza de boyación, ¿verdad? O sea, esa misma fuerza de empuje del agua se describe con la letra B o puedes escribirla con la letra E de empuje o con la F de flotación, ¿verdad? Entonces, esa tiene como distintas notaciones, ¿ya? Y, bueno, también va a tener el peso. Entonces, esa fuerza de empuje va a ser igual al peso del fluido desplazado por el objeto. O sea que si aquí antes solamente había agua, cuando yo sumerjo la pelota, ¿verdad? Completamente la pelota va a desplazar todo su volumen, ¿verdad? Vamos a suponer que tiene un volumen pelota, ¿verdad? Todo ese volumen lo va a desplazar en agua, ¿ya? Entonces, la fuerza de empuje que experimenta esa pelota va a ser igual al peso de ese volumen de agua que desplazó, ¿verdad? Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual al peso, ¿verdad? Vamos a poner peso de agua desplazada. Vamos a poner fluido desplazado. Vamos a poner agua desplazada, ¿verdad? Entonces, el peso aquí es igual a la masa por la gravedad. Y esta masa sería masa de agua desplazada, ¿verdad? Y esa masa se puede reescribir de la siguiente manera. O sea, nosotros tenemos que la densidad absoluta, esta es densidad absoluta, ¿verdad? Absoluta, vamos a escribirla toda. Viene siendo igual a la masa sobre el volumen, ¿verdad? Si nosotros despejamos de acá la masa, nos va a quedar que es igual a la densidad por el volumen. Entonces, la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido que estoy desplazando, ¿verdad? O la densidad del fluido en el que me sumerjo por el volumen de fluido desplazado, ¿verdad? Por la gravedad. Este es volumen de agua o fluido, ¿verdad? Desplazado. Y esta es la densidad del fluido, ¿ya? Entonces, todo cuerpo sumergido dentro del agua experimenta una fuerza de empuje, de boyación o de flotación, ¿verdad? Que es igual
a la densidad del fluido por el volumen de fluido que se desplaza por la gravedad. Podemos reescribirlo o simplificarlo de esa manera. Entonces, acá se pueden presentar dos situaciones. ¿Qué pasa si la fuerza de empuje es mayor al peso? Obviamente, pues va a acelerar hacia arriba, ya, porque esta fuerza pues está tirando con mayor fuerza, ya, o sea, está tirando más fuerte, ya. ¿Qué pasa en lo contrario? Que la fuerza de flotación sea pequeña, ¿verdad? Y el peso sea mayor, pues va a acelerar hacia abajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la fuerza de empuje es igual al peso? O sea, que la aceleración pues va a ser cero. Aquí acelera hacia arriba, acá acelera hacia abajo y aquí la aceleración es cero, o sea, se mantiene estático. O sea, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces, estos son los principales casos, o sea, este caso es de los principales que se va a estudiar, ¿ya? Más que nada porque esta parte pertenece a lo que es estática de fluidos. Ya, todo esto es estática de fluidos estáticos. Entonces, ¿verdad? También vamos a tener en cuenta algo, ya que nos va a servir para resolver este ejercicio. Algo que viene siendo el peso aparente. Vamos a ponerlo aparente. Ya, ¿qué viene siendo el peso aparente? El peso aparente es el peso que tiene el objeto menos la fuerza de empuje. O sea, en sí conceptualmente, ¿qué viene siendo? Un ejemplo muy simple puede ser el estar dentro de una piscina y sentirte más ligero, ¿verdad? Cuando tú estás dentro de la piscina, tú experimentas o tu cuerpo experimenta una fuerza de empuje, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás desplazando agua y a pesar de que no estás flotando en sí, o sea, tú estás en la piscina y no estás flotando, ¿verdad? Por decir, pongamos que esta es la piscina, tú te sientes más ligero, ¿ya? Y es porque la fuerza de empuje, ¿verdad? Lo que está haciendo es restarle peso a tu cuerpo, ¿ya? Y tienes algo que se conoce como peso aparente, o sea, tu peso se conoce como peso aparente, ¿ya? O sea, aparentas pesar eso, pero en realidad no pesas eso, ¿ya? O sea, la fuerza de empuje le resta peso a tu cuerpo, por decirlo así. Entonces, eso viene siendo el peso aparente, ¿verdad? Y es lo que sucede en este caso, ¿ya? En este caso lo que sucede es que tenemos la masa inicialmente colgando en el aire, ¿verdad? El aire ejerce, al ser un fluido, ejerce una fuerza de empuje, ¿verdad? Por el ejemplo más común puede ser el de un globo, un globo con helio, ¿verdad? Que el globo lo que hace es desplazar una masa de aire, ¿verdad? Y esa masa de aire ejerce una fuerza de empuje, ¿ya? Por eso es que los globos con helio vuelan, porque esa fuerza de empuje es mayor al peso del helio y del globo. Entonces, en este caso, ¿verdad? No vamos a tener en cuenta el empuje del aire. Y vamos a tener que, dice, la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es de 5 newtons. O sea que el peso del objeto, vamos a colocar aquí desarrollo, ¿verdad? O sea que el peso del objeto va a ser igual a 5 newtons. ¿Ya? Aquí dice 5.00. Eso es 5 newtons. ¿Ya? Ese va a ser el peso del objeto como tal. Y te dice, cuando el objeto se suspende en una balanza de resorte, o sea, esta balanza que tenemos aquí, que lo que va a hacer es medir el peso el peso que va a tener el cubo, ¿verdad? Se sumerge en el agua, la lectura de la balanza es de 3.5 newtons. Encuentre la densidad del objeto. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el peso aparente, ¿verdad? Que tiene, el peso aparente que tiene esta, esta masa, ¿verdad? Es de 3.5, o sea que aquí vamos a tener un peso aparente que va a ser igual a 3.5 newtons, ¿ya? Entonces acá podemos relacionar. El ejercicio nos está pidiendo la densidad del cubo, ¿verdad? Entonces el peso aparente es igual a ¿qué? Al peso menos la fuerza de flotación. Tenemos que el peso aparente es de 3.5, ¿verdad? La fuerza la fuerza gravitacional o el peso son 5 newton, ¿verdad? De acá podemos despejar la fuerza de flotación.
Y esto nos da, a ver si la pasamos para acá, este para acá, eso nos da 1.5 newtons. Y esa viene siendo la magnitud de la fuerza de flotación. ¿Ya? Entonces, tenemos esta magnitud, ¿verdad? Esta magnitud, que es la fuerza de flotación. Pero yo necesito es la densidad. Yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen. Necesito la masa y necesito el volumen. ¿La masa de dónde la puedo sacar? A ver, si yo sé que el peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Y tengo el peso del cubo, entonces yo puedo hacer un despeje simple, ¿verdad? Masa igual a peso sobre gravedad y encontrar la masa, que son 5 newtons sobre 9.8, ¿ya? Que es la gravedad. A ver, aquí tengo la masa, ¿verdad? Bueno, vamos a redondear la gravedad, vamos a tomarla como 10 para simplificar los cálculos, ¿verdad? Entonces, el peso nos va a dar 0.5, bueno, el peso no, la masa. La masa vendría siendo igual a 0.5 kilogramos, ¿ya? Ahora, necesitamos que el volumen, ¿verdad? ¿Y de dónde saco el volumen? A ver, yo sé que la fuerza de flotación es igual a ¿qué? A la densidad del fluido por el volumen de fluido desplazado por la gravedad. En este caso, como en la misma imagen se ve, todo el cubo está sumergido, o sea que el cubo desplaza el mismo volumen de él, pero en agua. O sea, el volumen desplazado va a ser el mismo volumen del cubo. Y esto va a ser igual a 1.5 newtons. O sea que este volumen va a ser igual a ¿qué? Al volumen del cubo. Entonces yo despejo de acá, volumen, ¿verdad? Del cubo. Esto viene siendo 1.5 newtons sobre la densidad del fluido por la gravedad. Ya yo sé que la densidad del fluido, en este caso, es la densidad del agua, ¿verdad? Entonces yo despejo acá, serían 1.5 newtons, ¿verdad? Sobre 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad que la vamos a tomar como 10 metros por segundo cuadrado. Para simplificar ahí los cálculos. Entonces el volumen nos va a dar, sería 1.5 entre 10.000. Nos da 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya, entonces teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Podemos calcular la densidad del cubo, que viene siendo la masa del cubo que nos dio 0,5 kilogramos sobre 1.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ya? Que ese es el volumen del cubo. 0,5 por 1.5 por 10 a la menos 4. Y eso nos da una densidad, ¿verdad? La densidad del cubo que va a ser de 3 por 10 a la 3, que pascales, kilogramos por metro cúbico. 3,33 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico o 3.333 kilogramos por metro cúbico, porque eso da 3. Y así. Ya. Entonces, a ver, esta clase de ejercicio a veces la colocan en los parciales, no siempre. ¿Ya? Que es tipo, ajá, tienen el objeto suspendido normalmente en el aire, ¿verdad? Y luego lo sumergen dentro de un fluido y te piden la densidad del fluido, te pueden pedir la densidad del objeto y cosas así. Y eso se resuelven utilizando este concepto, ¿ya? De peso aparente. Yo necesito el peso del objeto menos la fuerza del empuje, ¿verdad? Menos el empuje que va a tener. Y eso me va a dar el peso aparente y a partir de ahí ya todo es cuestión de análisis. Preguntas, dudas, inquietudes, repito algo.
Todo Pero claro, también, todo claro. Ok, ok. Claro, sube un todo poquito. claro. ¿Qué hiciste? Tú restaste los pesos aparentes. El peso aparente con el peso normal. Ajá, el peso aparente viene siendo el peso que tiene normalmente menos la fuerza de empuje. ¿Ya? O sea, si tú lo resolviste de otra forma, también es válido, teniendo en cuenta, porque hay una forma que es teniendo en cuenta las tensiones. Ya, pero eso de pronto es un poquito más como enredado. Ya. No, no, Pero a ver, pues, no, no me fui. Yo me ¿cómo, fui, cómo? yo hice por el, yo lo que hice fue, cogí el peso normal que me dieron Ajá. y lo dividí entre la gravedad. El peso normal que te dieron. Ah, bueno, sí, eso, Exacto, eso, eso te da eso te da la masa. Sí, exacto, ahí así tengo es. la masa. Después ya con la ecuación del empuje, que es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del objeto, Ajá. ahí despejé el volumen y ahí sí apliqué la fórmula de densidad, que fue como decía usted. ¿Y cómo hallaste la fuerza de flotación? Así mismo, o de otra Mismo, forma. restando, Ah, listo, listo, listo. Clarito, ¿verdad? El ok, ejercicio. el empuje contra letra. Ajá, sí, sí, es que eso es lo que les decía. Empuje, peso aparente, flotación tienen diferentes notaciones. Ok, ok. Estaba consultando aquí la tableta y no. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Este sí no lo has hecho, ¿verdad, Andrés? No, no, Y no pude Andrew, hacer el anterior y ya. el profesor no El hizo profesor, no. uno similar a este. Bueno, vamos, Tanque de agua. No. bueno, vamos a resolverlo. ¿Ya? O bueno, no es de llevar agua a al tanque, no. No, no, no. O No. sea, el agua sale del tanque. No, eso fue uno de una motobomba que tenía que subir el agua hasta un tanque. ¿Y qué pedí? Ah, ok, ok, ok. Vaya, Pedía, la presión de la usaba, motobomba. efectivamente, usaba la ecuación de Bernoulli modificada, le llama él, es la de la energía. Ujú. Y pedía la fuerza de la motobomba que necesitaba para subir el agua. Me acuerdo muy bien ahora la altura que tenía que mandar el agua a la motobomba, algo así. Bárbaro. Y no lo tienes por ahí. O sea, con... Y Fue el que me prácticamente mandaste. fue, no, es que prácticamente fue reemplazar simplemente. Él Ah, él daba todo. usaba a HDB, que era la altura que tenía que llevar el agua a la motobomba, y HK y HL, que era y que las pérdidas de la tubería. Ajá. Nada más era meter ecuación, reemplazar y salía. Bacano, bacano. Este sí es un poquito más diferente. Pero bueno, vamos a ver esto, ¿verdad? Dice, en la figura muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo. A ver, regáleme un segundo, voy a buscar la imagen de este ejercicio, pero más nítida. El ejercicio debe estar por acá. Tengo esa imagen bien nítida por acá, por acá, por acá. Que la vean, a ver dónde está. Ya, ahora sí ya.
Bueno, entonces dice, la figura muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo, o sea, esta válvula que está acá. Si esta válvula se abre, ¿cuál es la altura máxima que logra la corriente de agua que sale del lado derecho del tubo? Suponga que la altura H, ¿verdad? O sea, esta que se mide acá es de 10 metros, la longitud del tubo L es de 2 metros y el ángulo θ, ¿verdad? Con el que se dispara es de 30 grados, ¿verdad? Suponga que el área de sección transversal A es muy grande comparado al área de a la B. Ya, o sea, el área de esta parte de acá arriba, ¿verdad? Esta parte que está acá, es muy grande. O sea, el área A es muy grande en comparación al área B. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Y entonces, ¿qué sucede en esos casos? A ver, primero que todo, esto es dinámica de fluidos, ¿verdad? Porque estamos hablando de fluido en movimiento, ¿ya? Entonces, como es dinámica de fluido, vamos a utilizar ecuaciones de Bernoulli, podemos utilizar esas o ecuaciones de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Podemos utilizar esas dos, esas tres, también la de caudal, pero vamos a ver. Miren, este caso que tenemos aquí se conoce como la aplicación de la ley de Torricelli, ¿verdad? Que viene siendo principalmente esto que vamos a ver. A ver, tenemos un tanque principalmente, ¿verdad? Y este tanque se le hace un agujero por el cual empieza a salir agua a gran velocidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con este tanque? Que el agujerito, ¿verdad? Por el que se hizo eh, pues el agujerito que se le hizo en la parte inferior por donde pasa el agua, ¿verdad? Es tan pequeño, ¿verdad? Es muy, muy pequeño en comparación al área uno. O sea que esta área uno es muy grande en comparación acá, a esta área 2 que tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros nos fijamos aquí en esta parte, ¿verdad? Vamos a ver que el agua sale a gran velocidad. O sea, si píntenselo en la vida real, ¿verdad? El agua sale a gran velocidad, pero cuando te vas en la parte superior, el agua desciende muy, muy lento, ¿ya? O sea, el agua desciende tan, tan lento que en estos casos nosotros tomamos esta consideración. Si el área uno es mucho mayor al área 2, la velocidad uno, o sea, la velocidad con la que el agua desciende en la parte superior, la aproximamos a 0 metros por segundo, ¿ya? Entonces, eso viene siendo principalmente la ley de Torricelli, ¿ya? Siempre nosotros vamos a tomar esta consideración cuando el ejercicio nos hable de tanques, ¿verdad? Tanques muy grandes o sea, en situaciones así similares, ¿verdad? Vamos a tomar esta consideración, ¿ya? O que el ejercicio nos dé nos dé a entender esto. O sea, que el área o que una de las áreas, ¿verdad? Suponga que el área de sección transversal A es muy grande comparada con la de B, ¿ya? O sea, que el área de A es mayor al área de B. Entonces, si tenemos en cuenta eso, nosotros podemos decir que si este es el punto uno, ¿verdad? Y este es el punto 2, nosotros podemos decir que la velocidad uno es aproximadamente cero, ¿ya? Vamos a partir con esa consideración. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que hallar la altura máxima que alcanza el agua que sale, ¿verdad? De este chorro. O sea, que el agua va a llegar tan, tan, tan. El agua va a alcanzar tan, tan, tan desde acá. Y con respecto desde donde salió, ¿verdad? Nosotros podemos calcular esa altura máxima. Ya. Porque aquí el agua va a salir con una velocidad, ¿verdad? Que va a ser una velocidad 2 y un ángulo de 30. Ya, 30 grados. Justo como nos dice el ejercicio. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Necesitamos calcular la velocidad 2. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué no la de continuidad si me hablan de área? Porque nos están dando esta consideración. O sea, no nos dan las áreas, ¿verdad?
y la velocidad 1 nos están diciendo que la tomemos como cero. Entonces tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli, ya que es el caso de Torricelli. Entonces, ¿verdad? Para el punto 1 vamos a tener una presión 1, una velocidad 1 y una altura 1. Para el punto 2, presión 2, velocidad 2 y altura 2. Entonces, ¿cuál creen que es la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2? En este caso, el punto 1 y el punto 2 se encuentran abiertos a la atmósfera, o sea, se encuentran abiertos. Entonces, la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 va a ser la misma, que va a ser presión atmosférica. ¿Ya? Siempre que yo tenga un tanque que está abierto a la atmósfera o que de un lado se desborde, ¿verdad? Y salga a la atmósfera el agua, ¿verdad? La presión en ese punto va a ser la presión atmosférica. ¿Ya? Luego tenemos, ¿verdad? La velocidad 1, ¿verdad? Que nos la tomamos como 0 metros por segundo. Y la velocidad 2 no sabemos cuál es, ¿verdad? Y bueno, las alturas. Para trazar las alturas, o sea, decir H1 es tanto, H2 es tanto, tenemos que trazar un nivel de referencia. ¿Y dónde conviene trazar ese nivel de referencia? En esta parte. ¿Ya? Este va a ser mi nivel de referencia. ¿Por qué va a ser mi nivel de referencia? Porque aquí, desde este punto, yo puedo decir, hey, la altura 1 o la altura H1 va a ser igual a H, ¿verdad? A la H que me da el ejercicio. Y la altura H2, ¿verdad? Va a ser el cateto opuesto de este ángulo que tenemos aquí. Ya, o sea, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, esta altura H2, ¿verdad? Viene siendo el cateto opuesto de ese triángulo que se nos forma. Entonces, H2, o bueno, cateto, ¿verdad? ¿Cómo es que era eso? Socatoa. Vamos a aplicar aquí opuesto sobre hipotenusa. Eso, si no estoy mal, es seno. Seno de teta es igual a opuesto, o sea, H2 sobre hipotenusa. Si despejamos H2, eso viene siendo L por seno de teta, ¿verdad? O sea que H2 es L por seno de teta. Y esa es la altura a la que está el punto 2. ¿Ya? O sea, el punto 1, trazamos el nivel de referencia aquí en la parte inferior para que la altura 1 sea la altura que nos da aquí el ejercicio, que es H. ¿Ya? O sea, que sean los 10 metros. Y el punto 2 viene siendo que el cateto opuesto del ángulo, ¿verdad? Aquí en la boquilla esta, que se calcula como, ¿verdad? Sabemos que el seno de teta es H2 sobre L tal, despejamos H2 y fuera. Entonces, vamos a tener por acá, H viene siendo 10 metros, H2 es L seno de teta, ¿ya? Entonces, a todo esto, ¿cómo voy a calcular la altura máxima? Para yo calcular la altura máxima en un tiro parabólico, necesito la velocidad. Porque, a ver, cuando el agua sale de un tanque, ¿verdad? Suponiendo que, a ver, estos son tipos de ejercicios que pueden salir en un parcial. Aquí tenemos un tanque, ¿verdad? Se hace un orificio, el agua sale en un tiro parabólico, ¿verdad? O sea, cuando el agua sale del tanque, se comporta, o bueno, se le pueden aplicar ecuaciones de cinemática, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular la altura máxima que va a tener ese chorro, ¿verdad? Tengo que calcular la velocidad 2. Y a partir de eso, pues ya aplico cinemática y puedo hallar la altura máxima que se va a alcanzar con ese chorro. Incluso se puede aplicar cinemática, se puede aplicar conservación de la energía e incluso la misma ecuación de Bernoulli, ¿ya? Pero cuando el agua, o sea, tengan en cuenta esto, cuando el agua ya sale del tanque, ¿verdad? Ya se le pueden aplicar esas ecuaciones, cinemática y conservación de la energía.
Entonces, vamos a calcular primero la velocidad 2, ¿verdad? Entonces, aplicamos la ecuación de Bernoulli. Vamos a tener que presión 1 más densidad por gravedad por H1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más densidad por gravedad por H2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, ¿verdad? Presión 1 y presión 2 son la misma, entonces las puedo simplificar. La velocidad 1 la tomamos como aproximadamente 0, se simplifica también. ¿Y qué nos queda? Nos queda densidad por H1 igual a densidad por gravedad por H2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Tengo densidad en todos los términos de la expresión. Entonces se simplifica. Y voy a despejar de acá la velocidad 2. O sea, despejo velocidad 2. Y entonces, si despejo velocidad 2, me va a quedar gravedad por H1 menos H2 igual a un medio de la velocidad 2 al cuadrado. ¿Ya? Sigo despejando, ¿verdad? Y me va a quedar 2 por la gravedad, H1 menos H2, ¿verdad? Como está al cuadrado, saco raíz cuadrada de todo ese término y fuera. Entonces aquí incluso se puede despejar, se puede reemplazar H2. Voy a tener como 2G, ¿verdad? H1 menos L seno de teta, que es el ángulo que nos da el ejercicio. Entonces, ya en este punto, ¿verdad? Ya yo tengo pues todos esos datos. H1 lo tengo, L lo tengo, seno de teta también, ¿verdad? Entonces ya yo tengo la velocidad. Ahora, ¿qué falta? Lo que me falta hallar es la altura máxima. Entonces, en este punto se pueden utilizar ecuaciones de cinemática, pueden utilizar conservación de la energía, Bernoulli, incluso en este punto. Tú puedes aplicar Bernoulli entre el punto 2 y el punto 3, que es la altura máxima, ¿verdad? Entonces trazas otra vez el nivel de referencia y la velocidad 3, como es la altura máxima, tiene que ser 0 porque ya es la altura a la que ya llega y se detiene, ¿verdad? Aquí la presión es atmosférica, ¿verdad? Y si, o sea, si se aplica Bernoulli entre el punto 2 y el punto 3, el ejercicio sale, solo que toca esa velocidad 2, toca descomponerla, ¿verdad? Porque tenemos que eh, la velocidad sale con un ángulo, ¿verdad? Entonces va a tener un componente en Y y un componente en X. Pero entonces toca descomponerla, ¿verdad? Y trabajar con el componente en Y, que es el que llega hasta la altura máxima. Pero, hombre, no nos compliquemos y vamos a utilizar las ecuaciones de tiro parabólico, ya que viene siendo esta que está acá. A ver, yo la tengo por acá. Hay una ecuación de tiro parabólico que me permite calcular eh, la altura máxima de un tiro. Ya, vamos a ponerla por acá. Es esta que está acá. Vamos a ver, es esta que está acá. Y máxima, ¿verdad? Entonces, podemos calcular esa altura máxima utilizando esa ecuación. Simplemente va a ser la velocidad 2 al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, dividido todo entre 2 por la gravedad, ¿verdad? Entonces, aquí sería cuestión ya de reemplazar. La cuestión de reemplazar acá. Vamos a reemplazar para ver cuánto da el ejercicio. Entonces, la velocidad 2 es igual a la raíz
de 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado, que eso viene siendo 2 por la gravedad. Por H1, que son 10 metros, menos L, que son 2 metros, si no estoy mal, del ejercicio, por seno de 30 grados. Recuerden que la calculadora, o sea, si trabajamos en grados, que la calculadora esté en degree, no en radianes. Entonces 2 por 9.8 por 10 menos 2 por seno de 30 da syntax error. Ya, eso da, bueno, a mí me da esta velocidad. Ya, eso es lo que me da a mí. Si son 2 metros, son 2 metros, sí. Y la altura máxima viene siendo esa velocidad, o sea, 13.3 al cuadrado por seno al cuadrado de 30. O sea, aquí en la calculadora van a colocar 30 grados, ¿verdad? Todo esto al cuadrado, ¿verdad? Sobre 2 por la gravedad, que es 9.8. Entonces, eso da tanto, ¿verdad? 2 por 9.8. Eso es seno de 30. Esto aquí. Y a mí me da una altura H máxima igual a 2.6 metros. 2.26 metros. Y ya ese vendría siendo todo el ejercicio. O sea, si se fijan, en procedimiento es bastante corto. Ya solo es despejar, reemplazar y fuera. El problema de estos ejercicios está en el análisis, ya, en entender qué es lo que te pide el ejercicio e ir puntualmente a eso. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? O pasamos al otro. O lo dejamos hasta aquí, como ustedes quieran. Creo que hasta las 4 me re. Ey, yo cuando dije eso. Bueno, Tú has hecho casi y te de flojo. bueno, entonces, Entonces, sí, y, rápido, y- despeje. ¿cómo, Cancelaste cómo? las presiones porque son las mismas, ¿no? Sí, sí. Luego cancelaste las densidades porque se puede. Está en todos los términos. Ajá. Luego Ya, despejaste velocidad 2 exacto. y sacaste la ecuación del tiro parabólico. Yes. Y yes. Yes, yes, yes. Y ahí Ya, sí, ya tú lo hiciste. perfecto. Oh, sí, No, no sí, lo sí he te. hecho, pero ya puedo ver cómo se hace. Listo, listo, listo. Bueno, ahora vamos a hacer este otro. O bueno, vamos a hacer este que está acá. Déjenme, le consigo esta imagen más nítida porque aquí está como. Vea. Ese es, ese no es del Serway, Yes. ¿verdad? Ay, ese es Serway duro. Serway, Serway, esa es la Biblia de los profesores.
Ya, ese ya lo tengo hechecito, yo creo, sí, ¿sabes? ¿Ya lo hiciste? Eh, el mismo, claro. El profesor lo hizo en clase. No, no lo hizo en clase. El profe no pone muchos ejercicios en clase. Sí, él es De muy práctica estamos teórico. barrilete. Tampoco ha puesto Él ni es siquiera muy taller. teórico. Efectivamente, demasiado teórico. Bueno, entonces hacemos ese, lo hacemos rapidito y hacemos este otro que está por acá. Dale. Otro que tengo por acá. Porque, a ver, si alguien está viendo la grabación en un futuro no muy lejano, este ejercicio sale en los parciales de Eugenio. Ya. Lo mismo este ejercicio. El Estos dos diablo. ejercicios salen en los parciales de Eugenio. Pero vamos a hacer este. A ver, dice, en un tubo se vierte mercurio, como se muestra en la figura, ¿verdad? El brazo izquierdo, o sea, inicialmente tenemos el mercurio así, ¿verdad? Y dice, el brazo izquierdo del tubo tiene área de sección transversal igual a 10 centímetros cuadrados. Y el brazo derecho tiene un área de sección transversal de 5 centímetros cuadrados, ¿verdad? A continuación se vierten 100 gramos de agua en el brazo derecho, como se muestra en la figura. Y te dice el inciso A, ¿verdad? Determine la longitud de la columna de agua, determine la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo U. Y bueno, luego te pido otra cosa, pero ahorita vemos eso. Entonces, miren lo que tenemos aquí. En este caso, este ejercicio pertenece a lo que viene siendo el principio de Pascal, ¿ya? A ver, el principio de Pascal, bueno, imagino que eso, vamos a verlo brevemente porque eso imagino que ya lo vieron con el profesor. Entonces, el principio de Pascal, ¿verdad? Dice que un cambio en la presión de un fluido, en la presión aplicada a un fluido, se transmite sin disminución a todos los puntos de un fluido en las paredes del contenedor. Y el ejemplo más común, pues, es el del elevador hidráulico, ¿ya? Al causar un cambio de presión de este lado, ¿verdad? Esa presión se distribuye por todas las paredes del contenedor hasta llegar hasta la otra parte. Y como esta área 2 es mayor, ¿verdad? La fuerza aumenta, o sea, la fuerza que aplicaste aquí, al aumentar el área aquí, esa fuerza se aumenta, ¿ya? Y hace que se pueda levantar carros, objetos muy pesados y así. Entonces, la presión aplicada en un punto 1 se transmite hacia un punto 2 y se reescribe de esta manera. Ya, fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Porque, a ver, esta presión tenemos que es presión sobre un área. ¿Ya? Presión por una fuerza aplicada sobre un área, que viene siendo fuerza sobre área. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿verdad? Al aplicar una presión desde este otro lado, se levanta del otro lado, o sea, se transmite la presión. Por lo tanto, la presión 1 es igual a la presión 2 y así. Entonces, esa es una de las aplicaciones. La segunda aplicación vendría siendo los tubos en U o sistemas de tubería, que ya me he dado cuenta que el profesor Coneo trabaja bastante con esos ejercicios, o sea, ejercicios tipo que son como estos, pero tienen más tubos y cosas así, por decir, tiene manómetros y todo eso, tubos que Claro. van así Sí. y Epa. así. Bueno, entonces todo eso hace parte de lo que es el principio de Pascal. ¿Ya? Entonces, miren la siguiente situación, ¿verdad? Volvamos aquí al ejercicio. Nosotros inicialmente tenemos el mercurio en esta parte, ¿verdad? En cierta forma está en reposo, por decirlo así, o sea, está en equilibrio, mejor dicho. Porque cuando tú viertes mercurio, ¿verdad? O sea, siempre que tú viertas un líquido, el líquido como que se equilibra, o sea, de un lado del tubo va a estar a la misma altura, ¿ya? Entonces, cuando vierte agua en la parte 2 del tubo, o sea, en el área 2, ¿qué es lo que sucede? Que esta agua que está acá tiene un peso y ejerce cierta presión. ¿Ya? Sabemos que la presión que ejercen los líquidos se conoce como presión manométrica.
la presión que ejercen los fluidos. Se conoce como presión manométrica y se calcula como densidad por gravedad por la altura. ¿Ya? O sea, esa presión manométrica o presión por profundidad, ¿verdad? Se da cuando estamos a cierta profundidad H dentro de un líquido. ¿Ya? O sea, si yo quiero hallar la presión que produce el líquido que hay por encima de mí, ¿verdad? Se calcula como densidad por gravedad por la altura o la profundidad a la que yo esté sumergido. ¿Ya? Esa es la presión que produce un fluido, ¿verdad? En este caso que tenemos aquí, al tener una columna, vamos a poner columna L de agua, ¿verdad? Sobre este punto, toda esa agua ejerce una presión, ¿verdad? Que se puede escribir, vamos a suponer que es presión, esa presión que ejerce sobre ese punto viene siendo la densidad del agua por la gravedad por L, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que inicialmente el tubo estaba así y al colocar agua en esta parte de área 2, ella ejerce esta presión, que es una presión que va a variar en función de la longitud de agua que haya o de la columna de agua que haya por encima, ¿verdad? Entonces, entre más agua echen, ella va a empujar más líquido, ¿verdad? Por esta parte y ese líquido pues va a subir hasta acá, ¿verdad? Y como tienen diferentes densidades, ¿verdad? Pues este líquido que está acá, o sea, vas a necesitar de pronto más cantidad de agua para mover más líquido. ¿Por qué? Porque este líquido, el mercurio, es más pesado que el agua, o sea, es más denso. Entonces, si quieres de pronto levantar más mercurio, necesitas un líquido más pesado. Pero bueno, o sea, quedémonos con que el agua ejerce una presión sobre el mercurio, haciendo que el mercurio se desplace, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener en este caso. Entonces el ejercicio nos pide, determine la longitud de la columna de agua en el brazo derecho. Entonces, el ejercicio ¿qué me da? ¿Qué datos me da? Me da el área 1, me da el área 2. Área 1, 10 centímetros cuadrados, si no estoy mal. Y el área 2 son 5 centímetros cuadrados. Y me dice que la masa de agua, vamos a poner masa H2O, que se vierte son de 100 gramos, que esto es igual a 0,1 kilogramos, ¿verdad? Si pasamos estas áreas, ¿verdad? A metro cuadrado vendría siendo 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? Y la masa, bueno, ya tenemos todos esos datos. La densidad del agua, vamos a tomarla como 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del mercurio, si nos fijamos en el ejercicio, me dicen que dada que la densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico, esos son gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Si lo pasamos a kilogramos, vendría siendo, o sea, si queremos pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos, multiplicamos este número por 1000. O sea que esta cifra nos daría kilogramos por metro cúbico, o sea, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y esta es la densidad del mercurio. Vamos a poner, es Hg. Hg es mercurio. Ya, esos son, entre comillas, los datos que nos da el ejercicio. Entonces, vamos a determinar la longitud de esa columna de agua, ¿verdad? Entonces, para yo determinar esa longitud, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, que es que acá lo que me dan es un cilindro de agua. O sea, la cantidad de agua que hay aquí, vamos a suponer que lo sacamos de acá, ¿verdad? Esta es, vamos a colocar, este va a ser el inciso A. Esta es la cantidad de agua que hay. Esto es agua, vamos a suponer. Y ese volumen de agua, o sea, esto viene siendo un cilindro. Ese volumen de agua tiene un área 2, ¿verdad? Y me están pidiendo que L, que es la longitud que tiene ese cilindro. Entonces, yo tengo la masa, ¿verdad?
de ese cilindro de agua, tengo la densidad, ¿verdad? Y tengo o sea, tengo forma de poder describir el volumen de ese líquido. ¿Cómo viene siendo? O sea, el volumen del agua viene siendo el área 2 por L. ¿Por qué? Porque, a ver, si tenemos, siempre que tengamos un cilindro del cual conozcamos el área y la altura, ¿verdad? La altura H, su volumen se va a describir como área por altura. ¿Ya? Lo mismo si es cuadrado o algo así. O sea, si tenemos el área aquí y este es H, podemos reescribir el volumen de esa manera. Entonces, nosotros tenemos la masa, tenemos el volumen, relacionamos como densidad igual a masa del agua sobre volumen del agua. Reemplazamos, ¿verdad? Y viene siendo masa del agua sobre área 2 por L, ¿verdad? Y me queda esa expresión. Y acá despejo L y me va a quedar masa del agua sobre área 2 por la densidad del agua. Entonces de acá reemplazamos y es 0,1 kilogramos, ¿verdad? Por el área que el área 2 son 5, es 5 por 10 a la menos 4. Eso vendría siendo metros cuadrados. Y aquí esto es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, realizando ese cálculo, nos da una longitud de 0,2 metros o de 20 centímetros. ¿Ya? Esa es la columna de agua que hay. Ahora el inciso B me pregunta, dado que la densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico, ¿qué distancia h se eleva el mercurio en el brazo izquierdo? O sea, tenemos que cuando el agua cae, ¿verdad? Ella desplaza una cantidad de mercurio, ¿verdad? Y el mercurio del otro lado del brazo, del lado de A1, ¿verdad? Acá se levanta h, ¿verdad? Una distancia h. Me piden calcular dicha distancia. Entonces, para eso, vamos a valernos de esta parte que tenemos por acá. A ver, para resolver estos ejercicios de tubos en U o en tubería, nos vamos a valer de estos criterios, que viene siendo lo siguiente. O sea, yo voy a buscar un punto 1 y un punto 2 dentro de todo el tubo, del tubo, ¿verdad? Que cumpla estas tres condiciones. Que uno y 2, o sea, que el punto 1 y el punto 2 estén a la misma altura. Que el punto 1 y el punto 2 estén en el mismo líquido, o sea, hagan parte del mismo líquido. Que el punto 1 y el punto 2 estén unidos por el mismo líquido, ¿ya? Entonces, ¿para qué busco yo esos puntos? Para decir que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. O sea, la presión en un lado del tubo y la presión del otro lado del tubo van a ser la misma siempre y cuando cumplan estas condiciones. Entonces, vamos aquí. Yo voy a buscar, vamos a quitar todo esto. Tengo este tubo, ¿verdad? Y voy a buscar dos puntos que cumplan estas condiciones, o sea, que estén a la misma altura, que estén en el mismo líquido y que estén unidos por un mismo líquido. Por decir, si yo digo este punto 1 y este como punto 2, claro, están a la misma altura, pero no hacen parte del mismo líquido, o sea, este es aceite y este es agua, ¿ya? Entonces ya no cumplen esos puntos. Si yo digo, bueno, no es 2, sino que ese no es 2, sino que digo que este es 2, ¿verdad? Claro, son el mismo líquido
y están unidos por el mismo líquido, pero no están a la misma altura. Entonces, ¿qué puntos sí cumplen dicha condición? Este que tenemos acá. O sea, decir que 1 y 2, ¿verdad? Que el punto 1 y el punto 2 cumplen estos criterios. A ver, están a la misma altura, hacen parte del mismo líquido y están unidos por un mismo líquido. Entonces, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Ya? Las presiones van a ser iguales siempre y cuando cumplan estas condiciones. Entonces, en este caso, para resolver esta parte, vamos a utilizar eso. Vamos a buscar dos puntos que cumplan esas condiciones, o sea, que estén a la misma altura, que hagan parte del mismo líquido, que no haya líquidos intermedios, porque a ver, el punto 1 y el punto 2 van a tener la misma presión siempre y cuando entre medio de esos líquidos no hay otro líquido. Porque si aquí, pues si hubiese un líquido intermedio, ya la presión no se transmite del punto 1 hasta el punto 2. ¿Ya? Entonces, no debe haber líquidos intermedios y deben estar a la misma altura y hacer parte del mismo líquido. En ese caso, los puntos que cumplen dichas condiciones o dichos criterios vienen siendo estos. En este caso, punto 1, en este caso, punto 2. El punto 2 hace parte tanto del agua como del mercurio. O sea, siempre que encontremos estos ejercicios, ¿verdad? En los que tengamos esta parte en la que se encuentran los líquidos, porque en esta parte de justo aquí se encuentra el agua y se encuentra el mercurio. Este punto acá se conoce como sistema mercurio-agua. Se va a ser el punto donde se encuentran los dos. Se conoce como sistema mercurio-agua. Entonces, si a ti te piden en un ejercicio X, hállame la presión en el sistema agua-mercurio, viene siendo justo acá, donde se encuentran los dos. Entonces, ese punto 2 hace tanto parte del agua como parte del mercurio. Entonces, el punto 1 y el punto 2 cumplen las condiciones, o sea, están a la misma altura, hacen parte del mismo líquido y no hay líquidos intermedios, o sea, están unidos por un mismo líquido. Ya, o sea, siempre que yo tenga ejercicios de tus en U, yo voy a aplicar esas condiciones. Entonces, yo voy a decir, hey, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. ¿Ya? Entonces, la presión 1 y la presión 2 las voy a reescribir teniendo en cuenta lo que tenemos acá. A ver, la presión 2 es la presión aquí en la parte inferior. O sea, la presión que produce toda el agua que hay por encima. Entonces, sabemos que hay una columna de agua encima de ese punto 2. Entonces, viene siendo que la presión producida o presión manométrica viene siendo la densidad del agua por la gravedad por la altura de agua que hay, o sea, la columna L de agua que hay, que vimos ahorita, ¿verdad? Esa es la presión manométrica en ese punto. Ahora, la presión manométrica en el punto 1 viene siendo igual a qué? A la presión que produce todo este fluido de mercurio, o sea, este líquido que hay por encima de ese punto. ¿Ya? En este caso tenemos que la distancia medida de acá hasta acá se llama h, ¿verdad? Pero no tenemos la distancia de acá hasta acá. Entonces la vamos a llamar z, ¿verdad? Vamos a tener z y h. Entonces la presión que produce, ¿verdad? Que se produce sobre el punto 1 va a ser la densidad del mercurio, o sea, la presión manométrica que ejerce esa columna de mercurio que hay, que va a ser la gravedad por H más Z. ¿Ya? Es la presión que ejerce la columna de mercurio que hay por encima del punto 1. Y esto, bueno, podemos escribirlo así. Hg por la gravedad por H más Z, ¿verdad? Bueno, por H, por la densidad Hg, por la gravedad por Z. ¿Verdad? Podemos escribirlo así. Luego tenemos la densidad del agua, ¿verdad? O sea, ahora en este punto vamos ahora a reemplazar. Hallamos lo que era la presión 1, la presión 2, reemplazamos, ¿verdad?
la gravedad por L, esto va a ser igual a la densidad Hg, esta más esta y esta por la gravedad por Z. A ver, esta va a ser presión 2 y esto es presión 1. ¿Ya? O sea, voy a buscar los puntos en los que la presión se iguale, ya cumpliendo los criterios. Luego de eso, voy a reescribir presión 1 y presión 2 como la presión manométrica, ¿verdad? Que produce el fluido por encima de él o por encima de ese punto. En este caso, la presión en el punto 2 es la presión que ejerce esa columna de agua. La presión en el punto 1 es la presión que ejerce esta columna de agua. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, nos queda toda esta expresión que tenemos acá. Y a ver, y acá tenemos, todo este término lo tenemos, ¿verdad? Bueno, la densidad, la gravedad la tenemos, esto también lo tenemos, pero ¿qué no tenemos? No tenemos H y no tenemos Z, ¿verdad? Si no tenemos H y no tenemos Z, tenemos que buscar otra ecuación, ¿verdad? Que nos ayude a solucionar este sistema, ¿verdad? Entonces, miren lo que sucede acá. Habíamos hablado de que cuando está así, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? Y se le echa agua, el mercurio lo que hace es desplazarse. O sea que esta agua que está acá, lo que hace es desplazar un volumen de mercurio, ¿verdad? Entonces, ¿qué volumen de mercurio desplaza? El agua cae, ¿verdad? Y este volumen de mercurio que había aquí, ¿verdad? Este volumen de mercurio que había aquí se trasladó hasta acá. No es como que haya salido mercurio o sea, no es como que este volumen de mercurio cambie, ¿verdad? Sino que permanece constante, solo que se mueve. Entonces, el agua lo que hizo fue desplazar este volumen que tenemos aquí hasta acá. Entonces, voy a tener que ese volumen que tenemos aquí, este volumen que es como un cilindro más chatico, ¿verdad? Es igual a ese cilindro más fino. O sea, el volumen 2, vamos a ponerlo así, volumen 1, van a ser lo mismo. Igual al volumen 2. Entonces, eh, ese volumen 2 va a tener una altura h, ¿verdad? Y un área 2. Digo, un área 1. Vamos a ponerle volumen 1 porque tiene área 1 y este volumen 2 porque tiene área 2. Volumen 1, volumen 2. Aquí va a tener un área 2 y, ¿verdad? Z va a ser la altura de ese cilindro porque, a ver, Z es la distancia que hay desde el punto 2 hasta, hasta acá, hasta donde marca la altura H. Entonces, este cilindro va a ser Z, la altura Z. Entonces, el volumen 2, los volúmenes, mejor dicho, vamos a reescribir los volúmenes. El volumen 1 viene siendo área 1 por H. Y el volumen 2, área 2 por Z. Y vamos a tener que estos dos volúmenes van a ser iguales. O sea, voy a tener área 1 por H igual a área 2 por Z. Entonces, llegado a este punto, ya yo voy a tener, ya yo voy a tener esto. Ya voy Aló, a tener, ¿cómo? Cuéntame. explica otra vez esa parte ahí. El volumen 1 y volumen 2 igualados a 1 por H. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos son cilindros, ¿verdad? ¿Sí, sí te queda claro que son cilindros? O sea, ¿sí Sí, entiendes eso de que son? Bueno, entonces, cada cilindro tiene un área 1
o sea, el cilindro tiene un área 1 y un área 2, estos dos cilindros. Y esos volúmenes son iguales. ¿Por qué? Porque esta cantidad de fluido que tú desplazaste hacia acá se levantó desde este otro lado. Es el mismo volumen, solo que con diferentes dimensiones. ¿Ya? sea, la La parte altura de h, H, la altura de H sí la entendí, pero lo que no ajá, entendí es lo que es, asumiste de Z. lo que pasa es que en esta parte, ¿verdad? Yo tengo que tener en cuenta esa distancia. ¿Ya? ¿Por qué la tengo en cuenta? Porque yo necesito, o sea, necesito en cierta forma expresar, ¿verdad? Que toda esa columna de mercurio, ¿verdad? Genera presión sobre ese punto. Entonces yo no puedo obviar esa altura. O sea, yo le coloco Z porque, ajá, o sea, yo doy por hecho que, o sea, yo coloco Z No, porque, eso sí ajá, lo entendí. Lo que no porque entendí necesito, ajá, fue el, el volumen 2 porque lleva Z. exacto, o sea, tú ya expresas a Z como el volumen del cilindro más finito. Ajá. Nada más cuiste Z como la altura esa, la que desplaza el agua después de la... Es que esa altura Z corresponde al nivel de profundidad que llega el agua, ¿verdad? O sea, corresponde a esta misma altura, Ujú, ¿ya? O sea, por decirlo así, la distancia que corre el agua en esta parte. Z corresponde a eso, ok. ¿ya? O sea, esa Z concuerda con eh, esa distancia que hay acá, ¿verdad? O sea, la distancia de... Es que no sé cómo explicártelo, o sea, porque aquí, déjame lo borro acá para que... Asumir, espérate, no, yo puedo asumir que ese espacio Z que desplazó ahí donde pusiste el 2 Ajá, es equivalente al espacio Z que está entre H y el punto uno. ajá, es que es el mismo, es el mismo. O sea, Z corresponde a la distancia que el agua llega, ¿verdad? Desde esta parte hasta esta otra parte. Desde donde el mercurio estaba inicialmente nivelado, ¿verdad? En esta distancia, en esta línea que se nos marca, hasta donde llega el agua, ¿verdad? Porque el agua llega desde acá hasta acá. ¿Sí me hago entender? Sí, O sea, sí, Z corresponde a esa distancia, ya a la distancia que logra penetrar dentro del mercurio. Ya, porque el mercurio está aquí. ok, ok. Sea, el mercurio está aquí y el agua lo que logra es penetrar una distancia Z con respecto a cómo estaba el mercurio antes. Si este es cero, ¿verdad? Él logra penetrar como hasta una distancia Z con respecto a este punto. Entonces esa Z concuerda con esta que está acá. Estas distancias concuerdan. O sea, a eso es lo que me refiero. ¿Ya? Listo, listo. Esas distancias concuerdan. Por lo tanto, o sea, la altura de ese cilindro corresponde con Z, porque es la profundidad a la que llegó a penetrar el agua dentro del mercurio. Entonces nos queda esta ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Solo es cuestión de reemplazar, ¿verdad? Por decir, yo de acá necesito es H. El ejercicio me pide H. Entonces yo de esta ecuación más pequeña, lo que puedo hacer es despejar Z para que cuando lo reemplace en la otra ecuación, me quede todo en términos de H. O sea, yo de aquí esta ecuación despejo Z. Y me queda que Z va a ser igual a área 1 sobre área 2 por H. ¿Ya? Y bueno, aquí podemos incluso simplificarlo porque el área 1 son 10 centímetros cuadrados, el área 2 son 5 centímetros cuadrados por H. Entonces Z va a ser igual a 2H. ¿Ya? Es 2 veces H.
tenemos esa relación ahí que nos puede ayudar. Entonces, reemplacemos, ¿verdad? Dentro de esa expresión y nos va a quedar que densidad del agua, ¿verdad? Por gravedad, por L, es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por H más Z, pero Z dijimos que era 2H. Entonces esto va a ser igual a 2 por la gravedad por H. Bueno, vendría siendo 3 en este caso. O sea, si sumamos H más 2H, vendría siendo 3H. Ya, todo este término nos da 3H. O sea, me queda lo siguiente. Ya, me queda esa expresión que tenemos ahí. Entonces, pues llegado a este punto, ya no tengo incógnitas, ¿verdad? Es más, gravedad con gravedad se me puede simplificar y despejo H, ¿verdad? Y voy a tener que H va a ser igual a ¿qué? Va a ser la densidad del agua sobre 3 veces la densidad del mercurio. Todo esto multiplicado por L. Y multiplicamos, multiplicamos. Y luego multiplicamos por L, que es 0,2 metros. ¿Ya? Entonces esto es 1000 por 3 por 13.600 por 0,2. Y eso nos da 49 punto por 10 a la menos 3 metros. Y esto es igual a 49, que digo 4,9 milímetros. ¿Ya? Entonces este ejercicio, o sea, de pronto todo este análisis es complicado que en un parcial se te ocurra. Ya, eso sí es complicadito. Entonces yo por eso hago esos ejercicios así, para que ustedes sepan cómo se hace, ya, y de dónde salen las cosas. Pero sí, de que un parcial se te ocurra esto, sí es complicadito. O sea, se puede, claro, pero con la presión y todo eso no es tan fácil. ¿Todo claro? Sí, sí. Efectivamente. Bueno, entonces hacemos otro. ¿Hacemos este o...? Yo, Aquí sí ya depende de ti, porque son las 4 y tú verás si sigue. Bueno, bueno, yo, dime, dime. yo me retiro. Ah, bueno, entonces nos retiramos todos. Ey, no, no. Mentira, dale.